Los años 80 fueron más que una década, fueron un sentimiento, una época en la que el futuro parecía tangible y la esperanza era casi algo natural. Las luces de neón parpadeaban, la música electrónica llenaba el aire y cada innovación tecnológica se sentía como una promesa. No se vivía más rápido, sino de forma más consciente, sin notificaciones permanentes, sin distracciones digitales, pero con encuentros reales, momentos genuinos y recuerdos que se quedaron grabados de forma imborrable. Hoy, décadas después, miramos hacia atrás y sentimos ese pellizco en el corazón, no solo por la moda, la música o los aparatos, sino por la forma en que se sentía la vida entonces. Aquí están las 10 cosas de los años 80 que más echamos de menos en Europa. Una vida sin smartphone. Fiabilidad en lugar de disponibilidad constante. En los años 80, la vida funcionaba sin smartphones, sin mensajes instantáneos y sin guías digitales. Quien quedaba con alguien lo hacía con palabras claras, un lugar fijo y una hora determinada. Y si uno decía que sí, aparecía. Planificar significaba responsabilidad. Uno se ponía en camino sin poder comprobar constantemente si algo había cambiado. Precisamente esa incertidumbre daba valor a los encuentros. La espera formaba parte de ello, al igual que la confianza en que el otro vendría. No había cancelaciones rápidas por mensaje ni excusas de última hora. Una promesa era vinculante. Esta actitud marcó el día a día y creó un fuerte sentimiento de fiabilidad. En retrospectiva, muchos echan de menos precisamente ese equilibrio social, en el que el tiempo se respetaba y las palabras aún tenían peso. 2. Series de dibujos animados los sábados por la mañana. Un ritual fijo de la infancia. Los sábados por la mañana eran un acontecimiento especial en los años 80. Con un bol de cereales frente al televisor, el fin de semana comenzaba para muchos niños. Las series de dibujos animados abrían la puerta a mundos imaginativos llenos de héroes, aventuras y valores claros. Estas series no solo entretenían, sino que transmitían coraje, amistad y responsabilidad de forma lúdica. Los personajes se convirtieron en compañeros familiares, sus voces y sintonías se grabaron en la memoria. El lunes en la escuela se hablaba de los últimos episodios, las escenas favoritas y los héroes. Esta experiencia compartida creó recuerdos que conectan generaciones. Precisamente esta sensación de magia y pertenencia hace que las series de dibujos animados de los 80 sean inolvidables hasta hoy. 3. Juegos arcade. Cuando jugar significaba comunidad. En los años 80, los salones recreativos eran puntos de encuentro animados y una parte fundamental del día a día de muchos jóvenes. La luz tenue, las pantallas parpadeantes y el tintineo rítmico de las monedas creaban una atmósfera que te atrapaba al instante. Clásicos como Pac-Man o Space Invaders eran más que juegos, eran desafíos en los que la habilidad, la concentración y la resistencia contaban. Sin embargo, lo especial de la cultura arcade era la experiencia social. La gente estaba cerca, observando cada movimiento y animándose mutuamente. Las puntuaciones más altas eran una forma de gloria, reconocida por todos los que miraban. Conocías gente nueva, compartías victorias y derrotas, y te sentías parte de una comunidad. A diferencia de los juegos actuales, a menudo aislados, muchos echan de menos precisamente esta interacción directa, que hizo que los juegos arcade de los 80 fueran tan únicos. Casetes y mixtapes. Música con significado personal. Los casetes y los mixtapes desempeñaron un papel central en el día a día de los amantes de la música en los años 80. Crear un mixtape era un proceso consciente que requería tiempo y sentimiento. Cada canción se seleccionaba cuidadosamente para expresar estados de ánimo o capturar recuerdos. Regalar un mixtape significaba entregar un pedazo de uno mismo. Escuchar un casete era una experiencia sensorial. Insertar la cinta, el suave zumbido del reproductor y el sonido cálido daban a la música una cercanía especial. A diferencia de las playlists digitales actuales, los mixtapes tenían una calidad tangible y emocional. Precisamente esta conexión personal con la música es lo que muchas personas asocian con los años 80 y echan amargamente de menos hasta hoy. 5. Casetes VHS y videoclubs. Noches de cine con ilusión. En los años 80,
Los casetes VHS y los videoclubs eran el centro del entretenimiento. Ir al videoclub era un pequeño ritual. Filas llenas de coloridas carátulas, hojear los estantes y buscar la película perfecta convertían la tarde en una experiencia mucho antes de que empezaran los créditos. La decisión se sentía como un descubrimiento, a veces incluso como un pequeño golpe de suerte. Introducir el cassette, el clic mecánico del magnetoscopio y el ligero parpadeo de la imagen formaban parte de la magia. Los videoclubs eran además lugares sociales donde se intercambiaban recomendaciones y se debatía sobre películas. Con la llegada del streaming, esa tangible ilusión se perdió. Muchos echan de menos precisamente esa sensación de que una noche de cine era algo especial y no solo un clic. 6. MTV, cuando la música aún sorprendía visualmente. En los años 80, la televisión musical cambió la forma en que la gente experimentaba las canciones. MTV no era solo un canal, sino un fenómeno cultural. Los videoclips se convirtieron en pequeñas películas en las que los artistas contaban historias y creaban nuevos mundos visuales. Se esperaban ansiosamente los estrenos y uno se inspiraba en el estilo, la moda y la puesta en escena. MTV marcó gustos, hizo visibles las tendencias y conectó la música con la identidad. Peinados, ropa y estilos de baile pasaron directamente de la televisión al día a día. Cuando el canal cambió más tarde, muchos se quedaron con la sensación de que una era había terminado. Precisamente esa época en la que la música aún sorprendía y emocionaba visualmente se echa de menos hasta hoy. 7. Películas de culto de los 80. Historias que marcaron generaciones. Los años 80 fueron una edad de oro del cine. Las películas no eran solo entretenimiento, eran experiencias compartidas. La gente iba al cine o las veía más tarde en VHS, llena de ilusión y curiosidad. Estas películas contaban grandes historias con corazón, humor y fantasía, y crearon personajes que se convirtieron instantáneamente en iconos. Lo que hacía especiales a estas películas era su cercanía al público. Trataban sobre la amistad, el crecimiento, el coraje y la esperanza. Sin efectos sobrecargados, los personajes y las emociones eran el centro de atención. Muchas personas asocian estas películas hasta hoy con ciertas etapas de la vida. El anhelo por este tipo de cine es en última instancia el anhelo por historias que conmueven y permanecen mucho tiempo en la memoria. 8. Moda de los 80. Atrevimiento para destacar. La moda de los años 80 era ruidosa, colorida y segura de sí misma. Colores neón, leggings, calentadores y hombreras anchas dominaban el día a día. La sutileza apenas importaba. En cambio, se trataba de ser visto y expresar la personalidad. La ropa se convirtió en una declaración. Las sombreras daban confianza, los colores neón, energía y dinamismo. Esta moda reflejaba el espíritu de la época, caracterizado por el optimismo y el deseo de traspasar límites. Aunque muchas tendencias hoy parecen exageradas, siempre vuelven. Nos recuerdan una época en la que la moda era divertida y la individualidad se celebraba abiertamente. 9. Juguetes icónicos, más que un simple pasatiempo. Los juguetes de los años 80 fueron una parte fundamental de la infancia y marcaron a toda una generación. No se trataba solo de entretenimiento, sino de fantasía e identificación. Cubos, muñecos y figuras transformables desafiaban la creatividad e invitaban a horas de aventuras. Cada juguete contaba su propia historia y se convertía en un compañero en el día a día. Estos juguetes eran tangibles, duraderos y estaban cargados de emoción. Fomentaban la paciencia, la imaginación y el orgullo cuando se superaba un desafío o se asumía una responsabilidad. Muchos adultos hoy recuerdan menos las pantallas que precisamente esos momentos de juego. Es precisamente esta sensación de verdadera ocupación y fantasía lo que muchos echan de menos en comparación con la infancia digital actual. 10. El Walkman. La música se volvió personal. En los años 80, el Walkman cambió la forma en que la gente experimentaba la música. Por primera vez, podías llevar tus canciones favoritas a cualquier parte. La música se convirtió en un refugio privado, una banda sonora personal para el día a día. Ponerse los auriculares significaba salir del mundo por un momento.
El Walkman representaba libertad, individualidad y autodeterminación. Hizo de la música algo íntimo y acompañante. Esta nueva forma de escuchar marcó el sentimiento de vida de toda una generación. Aunque la tecnología moderna hoy puede hacerlo todo, el recuerdo del Walkman sigue siendo un símbolo de una época en la que la música se vivía de forma más consciente. Cuando recordamos los años 80, no se trata solo de cosas, aparatos o tendencias. Se trata de un sentimiento de vida. Una época en la que los encuentros eran más personales, el entretenimiento se vivía en comunidad y la tecnología aún despertaba curiosidad en lugar de agobio. Todo se sentía más tangible, más honesto y quizás también más humano. Estos recuerdos conectan generaciones, nos recuerdan lo valiosos que son los momentos reales y lo potente que puede ser la nostalgia. Quizás no echamos de menos los 80 porque fueran perfectos, sino porque nos mostraron lo simple que a veces puede ser la felicidad. Si te ha gustado este viaje de vuelta a los años 80, demuéstralo con un me gusta. Escríbenos en los comentarios qué es lo que más echas de menos de estas cosas, o qué recuerdo te ha venido a la mente al instante. Y no olvides suscribirte al canal si quieres vivir más viajes nostálgicos como este. El pasado está más cerca de lo que pensamos. Solo tenemos que detenernos un momento y recordar.